A ver, el 11 de septiembre de 1973, una fecha que, bueno, marcó para siempre la historia de Chile. Pero, ojo, para entender de verdad la dictadura que arrancó ese día, no podemos quedarnos solo en la foto del golpe de Estado. No, no, hay que ir mucho más allá. Hay que bucear en el esqueleto ideológico que lo sostuvo, que lo justificó y que le dio forma durante 17 largos años. Y eso, precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a desgranarlo todo. Y es que esta es la pregunta del millón, ¿verdad?, con la que tenemos que empezar, porque muchas veces pensamos que la historia da estos saltos. De repente un día todo cambia. Pero la realidad es que casi siempre estos momentos de quiebre son solo la última pieza de un puzzle que se lleva montando mucho, mucho tiempo. Son el final de un camino. Y el caso de Chile, bueno, es que es un ejemplo de libro. Es muy fácil caer en la idea de que la violencia más brutal, la más extrema, aterrizó en Chile de la noche a la mañana con Pinochet. Pero eso, la verdad, es simplificarlo demasiado. Si echamos la vista atrás, la historia nos cuenta otra cosa, que el Estado chileno ya tenía, digamos, un historial bastante largo de usar la mano dura contra su propia población. Vale, para entender esto bien, podemos dividir la historia anterior en dos fases muy claras. Por un lado tenemos lo que se llama el periodo de exclusión, más o menos de 1880 a 1920. Aquí el protagonista de la represión era el ejército y el resultado, pues, un número de víctimas altísimo. Luego la cosa cambia. Entramos en el periodo de integración, que va hasta 1970. Y aquí, a ver, la represión no desaparece, ni mucho menos, pero pasa a manos de la policía, de los carabineros, y se vuelve, bueno, menos letal. Fijémonos en el matiz, que es clave. El conflicto social seguía ahí, pero el Estado lo gestionaba de otra manera. Y claro, esto no son 4 anécdotas sueltas. Estamos hablando de hechos gravísimos. Quizás el más conocido y terrible es la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, con miles de muertos. ¡Miles! Pero es que la lista sigue. La Coruña, la Plaza Bulnes, incluso lo de Puerto Montt, que fue solo 4 años antes del golpe de Estado. Así que queda clarísimo, ¿no? El uso de la fuerza letal por parte del Estado no fue algo que se inventara en 1973. Tenía unos precedentes muy, muy profundos. Bien, con todo este contexto ya en mente, ahora sí llegamos al momento clave, al punto de inflexión, el quiebre definitivo de la democracia en Chile y el comienzo de la dictadura. Pues sí, ese día, el 11 de septiembre del 73, las Fuerzas Armadas y los Carabineros se mueven como un solo hombre. Es una operación coordinada a la perfección. Toman el control del país, cercan el Palacio Presidencial, La Moneda, y como el presidente Salvador Allende se niega a rendirse, la respuesta es bombardearlo. Así de crudo. El presidente muere en el palacio y el general Augusto Pinochet pasa a ser la cabeza visible de la nueva junta militar. Y a partir de ahí, la consolidación del poder fue fulminante y brutal. La prioridad número 1 era eliminar cualquier foco de resistencia, por pequeño que fuera. Se detiene a miles y miles de personas, se echa al cierre a todos los medios de comunicación que no fueran afines, se intervienen militarmente las universidades, se impone el estado de sitio en todo el país, y lugares tan simbólicos como el Estadio Nacional de Santiago se transforman de un día para otro en enormes campos de concentración. Y en paralelo a la represión, se ejecuta una demolición en toda regla de la estructura democrática del país. El Parlamento, disuelto. Los partidos de izquierda, directamente ilegalizados. El resto, suspendidos. A partir de ese momento, la Junta gobierna por decreto ley, saltándose la Constitución y cualquier tipo de control. Vamos, que se borró de un plumazo todo el sistema político que había existido hasta entonces. Y por si fuera poco, en el plano económico, el giro fue igual de drástico. Se acabó el derecho a huelga. Los salarios se congelaron justo cuando la inflación se disparaba por las nubes, todas las empresas que se habían nacionalizado, de vuelta a sus antiguos dueños, se impuso una especie de disciplina militar en las fábricas y en las oficinas, en fin, se estaban poniendo los cimientos de un modelo económico completamente nuevo. Pero, y aquí viene lo más importante de todo este análisis. Nada de esto fue improvisado. No eran decisiones tomadas sobre la marcha, todo respondía a una visión del mundo muy, muy concreta, a una ideología que le daba sentido y coherencia a cada paso que daba la Junta. Y esta es la clave para entenderlo todo. Hablamos, claro, de la doctrina de la seguridad nacional. ¿Y qué es esto exactamente? Pues es una ideología que le da una vuelta de 180 grados al papel tradicional del ejército. De repente el enemigo ya no es solo el país de al lado, un ejército extranjero, no. El enemigo principal está dentro, es el llamado enemigo interno. Y para luchar contra él, se justifica que las Fuerzas Armadas tomen el control no solo de la defensa, sino de absolutamente todos los aspectos de la sociedad. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale esta idea? Pues, curiosamente, no es un invento chileno, para nada. Sus raíces están en las guerras de descolonización de Francia, en Indochina, en Argelia.
Luego, toma forma en Estados Unidos, en plena Guerra Fría, con su modelo de Estado de Seguridad Nacional. La Revolución Cubana, por su parte, le pone cara a ese enemigo subversivo en Latinoamérica. Y el último paso es que Estados Unidos exporta todo este paquete de ideas a los ejércitos de la región a través de entrenamiento, ayuda militar y alianzas. Claro, para justificar una acción tan drástica como un golpe de Estado, necesitas una buena excusa de cara a la opinión pública, y la Junta la encontró en el llamado Plan Z. La historia que contaron era que existía un plan secreto de la izquierda para asesinar a los altos mandos militares y dar un autogolpe para instaurar un régimen marxista. Sin embargo, esta versión fue desmentida de forma rotunda por las figuras del gobierno de Allende, por ejemplo, su propio ministro de Defensa, Orlando Letelier, y sus palabras son demoledoras. En este testimonio que dio antes de ser asesinado por la dictadura, de hecho, él asegura que el Plan Z fue un invento puro y duro para justificar la masacre. Y añade un detalle increíble. Dice que en todos los interrogatorios a los que le sometieron, nunca, jamás le preguntaron por el dichoso plan. Vale, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo práctico. Veamos cómo esta idea, esta doctrina de seguridad nacional, se convirtió en la hoja de ruta para transformar el Estado chileno de arriba a abajo. Lo primero de todo fue lo que podríamos llamar la autolegitimación. ¿Qué significa esto? Pues que las Fuerzas Armadas se redefinen a sí mismas. Dejan de ser un instrumento del poder civil y se autoproclaman como los únicos y verdaderos salvadores de la nación, los únicos capaces de defender los valores permanentes de Chile frente a lo que ellos llamaban la agresión permanente del marxismo. Y no hay más que leer al propio Pinochet para entenderlo. En 1976, él mismo lo decía, que para hacer frente al enemigo era imperioso entregarles el poder a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque, según él, solo ellas tenían la organización y los medios para establecer los regímenes fuertes que hacían falta. Más claro, imposible. El segundo paso, lógico, fue la concentración absoluta de poder. Se acabó eso de la separación de poderes. La Junta, con Pinochet a la cabeza, se hizo con el poder ejecutivo, con el legislativo y hasta con la capacidad de cambiar la Constitución a su antojo. No había ningún contrapeso, ningún control. Tercera gran transformación, la militarización total del Estado. Esto es fundamental. Disentir políticamente ya no era tener una opinión distinta, era considerado un acto de guerra contra la patria. Los civiles que se oponían al régimen eran juzgados por tribunales militares, y un órgano militar, el Consejo de Seguridad Nacional, se colocó por encima de todas las demás instituciones. La lógica de la guerra se impuso a todo. Y por último, la cuarta transformación, que fue como una pinza con dos brazos. Por un lado, se excluyó por completo a la sociedad civil, se prohibieron los partidos, se desmantelaron los sindicatos, y por el otro se lanzó una auténtica revolución económica, de corte neoliberal. El Estado se redujo a la mínima expresión y se privatizó todo lo privatizable, desde la sanidad a la educación o la industria. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿cuál es el resultado después de casi 20 años aplicando este proyecto? Pues un país que no tenía prácticamente nada que ver con el Chile de antes de 1973, una transformación total. La idea con la que nos tenemos que quedar es esta. No fue solo la fuerza bruta, no fue solo un golpe militar más, fue la aplicación metódica de un plan ideológico. Una doctrina importada, la de la seguridad nacional, que funcionó como un manual de instrucciones para demoler una democracia y construir sobre sus ruinas un Estado completamente nuevo y a medida. Y más allá de toda la teoría política, el impacto en la vida de la gente, sobre todo por el proyecto económico, fue tremendo. Cuando terminó el régimen, las cifras oficiales son para pararse a pensar. Más de 5 millones de chilenos viviendo en la pobreza, y de esos más de 1.700.000 eran indigentes, es decir, personas que no tenían ni para comprar la comida más básica. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? El caso chileno es una prueba brutal del poder que tienen las ideas para transformar por completo una sociedad, para bien o para mal. Y nos deja flotando una pregunta muy importante. ¿Cómo cambia el destino de una nación cuando la ideología que la pone patas arriba ni siquiera ha nacido de su propia historia, sino que viene de fuera?